Hola a todas las personas que nos ven en este canal. Vamos a continuar la lectura del libro de Zecharia Sitchin, Los Reinos Perdidos, que trata ya ahora sobre lo que pasó aquí en Preamérica, ¿no? La investigación que él hizo es única, es historia nuestra, no es leyenda, no es fantasía, no son mitologías. Es la historia nuestra oculta, que no la dan en la universidad, ni en las escuelas, en los libros. Todo está influenciado, manipulado por la ideología europea estadounidense que nos quiere meter en un monte de disparates en la cabeza. Cuando un pueblo olvida su historia, olvida también su capacidad de cambiar las cosas. Entonces estamos hablando ahora de esa búsqueda de oro de los españoles con ese afán, esa enfermedad, como si les sirviera de alimento en los reinos de México. Comenzaron en República Dominicana, pasaron a México, de México pasaron a Perú. Y de eso nos sigue hablando Zecharia Sitchin. El misterio de la gran acumulación de oro de los aztecas por una parte y su limitada capacidad para obtenerlo por otra se repitió en el caso de los incas. En Perú, al igual que en México, los nativos obtenían el oro a partir de las pepitas que depositaban los ríos en las orillas. Pero la producción anual de oro a través de este sistema no da cuenta de los inmensos tesoros que se encontraron en manos de los incas. Sacando pepitas de oro no era posible tener tanto oro como ellos habían acumulado. ¿De cuál manera y de dónde lo habían sacado? La inmensidad de estas riquezas se hace obvia por las anotaciones que se guardaron en Sevilla, puerto de entrada oficial de las riquezas del Nuevo Mundo. Los barcos que iban aquí de las colonias españolas a España atracaban en Sevilla. Ese era el puerto que recibía todas esas embarcaciones. En los archivos de Indias que tienen ellos allá, y no dejan que los expertos de acá los consulten todos. Tú llegas allá a investigar y te dicen, esto aquí puedes leer, aquello, otras cosas no te las vamos a mostrar. Y si tú insistes, te dicen, entonces no te mostramos ninguna, si sigues insistiendo. Y no te muestran todo. Los tesoros nuestros, que son de nuestra historia, los tienen allá escondidos. Ni los publican, ni dejan que de aquí vaya alguien y los vea y los publique. Es una desgracia esa gente. En el archivo de Indias están cantidad de documentos, esqueletos de personajes grandes de nuestra historia aquí en América, los tienen allá. Que si trayéndolo acá se le puede hacer examen de ADN y muchas cosas y sacar muchas informaciones de esas reliquias. Los tienen allá y no lo dejan que lo vean los expertos de aquí. Entonces esos historiadores que escriben libros de historia por acá van allá y le muestran 2 o 3 disparates y ellos se conforman con eso y van y escriben los libros de historia y esos libros los plantan en las universidades y en las escuelas, como que esa es la historia. Nunca le dicen que no le dejaron ver otros archivos. Son historiadores vendidos ya también. A veces el gobierno de turno es el que le paga esos viajes a España y el gasto en los escritos de los libros. Entonces ellos colocan lo que al gobierno le dé la gana, lo que le conviene a ese gobierno. Son historiadores corruptos. En los archivos de Indias todavía disponibles, todavía están disponibles esos archivos. Y Zecharia Sitchin lo dejan consultar algunas cosas cuando va allá, los archivos de Indias, España, para escribir este libro. Consultó muchos archivos allá, aquí en América también, en algunos países. Incluso aquí en muchos países los mismos gobiernos, los directores de cultura esconden muchos archivos a los escritores de mente abierta que van a investigar. No se los muestra tampoco. También son vendidos al sistema europeo, ¿no? Esos historiadores nativos o directores de museos acá esconden las cosas. Porque muchos de ellos, casi todos, reciben cheques escondidos de esas instituciones europeas para que no revelen esa historia acá, en nuestros propios países, no la revelen y no hagan nada, se sienten ahí el día entero con un saco bien vestido y no hagan ninguna investigación profunda a nivel de historia, de arqueología. Le pagan ese salario para eso a muchos ministros de cultura de nuestros países.
En los archivos de India, dice Zecharia Sitchin, todavía disponibles, se registró la llegada de 134,000 pesos de oro en los 5 años que van de 1521 a 1525. En los 5 años siguientes, los del Botín de México se registraron 1,038,000 pesos. Fíjense, de 134,000 pesos. 5 años después se registra 1,000,000. Miren el aumento de la cantidad de oro que esa gente se robaron de aquí llevaron allá. En 5 años aumentó para 1,038,000 pesos. Los 134,000 pesos. En 5 años siguientes. Es una extracción de oro horrible. Y cuando hablamos de extracción de oro de los españoles, aquí hay que hablar de muertes, de torturas, de maltratos, de abusos, de falta de respeto a las personas de acá. Que decir llevaron oro es muy fácil, eso no como que no compromete a nadie. Lo que hay detrás hay que decirlo. Es como muchos periodistas que tú ves y escriben sobre la guerra en Gaza. Dicen, la guerra en Gaza ha destruido cantidad de edificios y matado cantidad de niños. Guerra en Gaza no responsabiliza a nadie. Deje de ser hipócrita. Diga, la guerra criminal que Israel, apoyado por Estados Unidos y por los países europeos, está llevando en Gaza. Diga, esa es la realidad. No la guerra en Gaza. Para librar a los corruptos. Eso es lo que se llama perfumar la mierda. O sea, colocar una palabra que no responsabilice a los responsables. Y escribir ese artículo como que no hay nadie responsable de esa matanza. No habla de matanza, no habla de robo, de estupro, de destrucción, de bombardeo de casa con la gente adentro. No. Las guerras en Gaza, dice. Eso viene de antes. Manipular las noticias para que la gente se la trague como carne cruda y no cuestione, no critique las cosas. Entonces, en los 5 años siguientes, los del Botín de México, ese aumento de 134,000 para 1,038,000 se da en los 5 años de la conquista de México. El oro de México. Los del Botín de México, dice Zecharia Sitchin, se registraron 1,038,000 pesos, de 1531 a 1535, en 4 años. Cuando los embarques de Perú comenzaron a sobrepasar a los de México, la cantidad se incrementó a 1,650,000. Arrasaron con lo de México y van a Perú y aumenta inmediatamente la extracción y llevarse el oro al puerto de Sevilla. Aumentó para 1,650,000. Cuando estaba con el oro de México, aumentó para 1,038,000. Ahora llegaron al Perú y aumentó terriblemente 1,650,000 pesos en oro. Entre 1534 y 1540, cuando Perú se había convertido en la fuente principal, los registros anotaron 3,937,000 pesos. Y en la década de 1550 las recepciones, el oro recibido totalizó 11 millones de pesos. Eso dice de lo corrupto que es España, señores. ¿Qué ha sido España a través de su historia? La corrupción de aquel país es increíble. ¿Cómo es posible que aquel país con tanto oro que robaba en cuestión de 4 años, 3 años, 5 años, no fuera lo máximo en Europa por la corrupción del rey y su gente? Aquel pueblo en España, en esa época que llevaban esos millones de pesos en oro, vivía en la miseria horrible, el pueblo, analfabeto. Esa riqueza no llegaba al pueblo de España. Se la robaban la jerarquía con las iglesias y la gente del rey. Era una corrupción que sigue hasta el día de hoy. Uno de los principales cronistas de entonces, Pedro de Cieza,
de León, que escribió el libro llamado Crónicas de Perú, comenta que en los años que siguieron a la conquista, los españoles extrajeron del imperio inca más de 15,000 arrobas de oro al año y 50,000 de plata, es decir, el equivalente a más de 170 toneladas de oro y 567 toneladas de plata al año. Un saqueo horrible, señor. ¿Eso se celebra? ¿Cómo usted va a decir que el 12 de octubre, cuando llegaron esos montes de ladrones aquí, hay que celebrarlo? ¿Eso se celebra? Te saquean el país, tú lo celebras. Celebración del 12 de octubre. Eso es hipócrita al extremo. Eso no se celebra, eso se recuerda con tristeza y con rabia. Al año. Aunque Pedro de Cieza no menciona durante cuántos años se estuvieron extrayendo, entre comillas, estas fabulosas riquezas. Esconde información. Las cifras nos dan una idea de la cantidad de metales preciosos que los españoles fueron capaces de llevarse del país de los incas. Esos son los mismos que cuando los latinos llegan allá, los peruanos, dicen, los sudacas vienen aquí a invadirnos, a robarse nuestros trabajos, vuelvan para allá. Porque todos esos burros allá, la historia que le dan, no es esta que estamos leyendo aquí. Es una historia perfumada. No, aquellos eran civilizadores. Fueron a civilizar a todos esos salvajes sudacas allá, del Caribe. Fuimos nosotros que le dimos todo lo que tienen hoy, la civilización. Deberían agradecernos. Le llevamos a Dios. Las crónicas cuentan que después de conseguir el gran rescate pedido por el señor de los incas, después del saqueo de Cusco y del templo sagrado de Pachacamac en la costa peruana, los españoles se hicieron expertos en la extracción de oro de las provincias en cantidades igualmente ingentes. En todo el imperio inca los palacios y los templos estaban ricamente decorados con oro. También obtuvieron oro de los objetos de los enterramientos y supieron de las costumbres inca de sellar las residencias de los nobles y los soberanos fallecidos, dejando allí sus cuerpos momificados junto con todos los objetos preciosos que habían poseído en vida. Se enteraron de eso y fueron a abrir todas esas tumbas. No respetan nada, cultura, creencias religiosas, lo que vinieron de que evangelizar. Con tal de conseguir oro, mandan a Dios para la mierda. ¿Qué cristianizar ni nada? Los pocos sacerdotes que se opusieron fueron desterrados para España. Déjate hablar. Que eran mantenidos por la corona. Los pocos que criticaban tenían que atenerse a las consecuencias. En esa búsqueda febril, esa fiebre por venir aquí a robar oro, no olviden, hay que incluir a los sacerdotes. Cantidad de sacerdotes y congregaciones de monjas vinieron aquí a enriquecerse. Tenían esclavos. Porque era una fiebre de oro general y no se puede dejar de lado a las iglesias, porque eran parte del proyecto de venir a robar. Hay historiadores que escriben la historia y dejan a esta gente fuera, como que son los santos, que no vinieron a hacer otra cosa que a predicar la palabra de Dios. Todo eso es falso. Cantidad de ellos con esclavos y consiguiendo oro, y se lo llevaban allá para España también. Son expertos en mentir y esconder las cosas, esos religiosos. Entonces sigue diciendo, en todo el imperio inca, los conquistadores sospecharon también acertadamente que los indígenas se habían llevado algunos tesoros a lugares ocultos.
Unos fueron escondidos en cuevas, otros enterrados y otros más arrojados a los lagos. Y también estaban las huacas, lugares apartados de culto o de uso divino, en donde se amontonaba el oro y se guardaba a la disposición de sus verdaderos propietarios, los dioses. Las huacas entonces eran lugares donde los indígenas colocaban muchos tesoros en oro y diciendo que eran para los dioses. Entonces los españoles descubrieron también esas huacas y fueron a saquearlas todas. Los relatos de descubrimientos de tesoros logrados frecuentemente después de torturar a los indígenas, no hay historiador que escriba la historia como le escribe Sitchin. Los relatos de descubrimientos de tesoros logrados frecuentemente después de torturar a los indígenas para que revelaran los lugares ocultos llenan las crónicas de los 50 años que siguieron a la conquista, llegando incluso hasta los siglos XVII y XVIII. Así, Gonzalo Pizarro encontró el tesoro escondido de un señor inca que había reinado un siglo antes, y un tal García Gutiérrez de Toledo descubrió una serie de montículos que cubrían unos tesoros sagrados de los cuales se extrajeron alrededor de 1 millón de pesos de oro entre 1566 y 1592. En fecha tan tardía como 1602, Escobar Corchuelo se apropió en la huaca llamada La Tosca de gran cantidad de objetos valorados en 60,000 pesos. Y cuando se desvió el curso del río Moche, se encontró un tesoro valorado en unos 600,000 pesos. También había allí, según informan los cronistas, un gran ídolo de oro. Secaban los ríos donde los indígenas llevaban el oro para extraer todo ese oro, los españoles. Hace 1 siglo y medio y por tanto mucho más cerca de los acontecimientos de los que podemos estar hoy, 2 exploradores, M.A. Rivero y J.J. von Schudi, en su obra llamada Antigüedades Peruanas, describían la situación así, entre comillas, citando: en la segunda mitad del siglo XVI, en el corto periodo de 25 años, los españoles exportaron desde Perú a la madre patria, España, que ellos creen que son la madre patria, a la madre patria más de 400 millones de ducados de oro y plata. Y bien se puede decir que las 9/10 partes de todo esto no era más que el botín tomado por los conquistadores. En este cálculo dejamos de lado las inmensas cantidades de metales preciosos enterrados por los nativos para ocultarlos de la avaricia de los invasores, así como la famosa cadena de oro que el inca Huayna Cápac ordenó se hiciera con motivo del nacimiento de su primogénito, el Inti Cusi Guayapa Huáscar, y que dicen que fue arrojada al lago Urcos. Se dice que la cadena medía 213 metros y que era tan gruesa como la muñeca de un hombre, puro oro. Tampoco se incluyen aquí las 11,000 llamas cargadas de vasijas preciosas, llenas de oro en polvo, con las que el desgraciado Atahualpa intentó comprar su vida y su libertad, y que los arrieros sepultaron en el Puna, tan pronto supieron del castigo al que su adorado monarca Atahualpa había sido traicioneramente condenado. Las llamas, esos animales del altiplano peruano, boliviano, chileno, que son como las mulas, cargadas de oro, iban a ser entregadas a los españoles y fueron desviadas y ocultas por los que las llevaban cuando se enteraron que el rey había sido agarrado traicioneramente y condenado. Pero estas ingentes cantidades de oro venían como resultado del saqueo de las riquezas acumuladas y no de una producción sostenida,
como queda claro, no solo por las crónicas, sino también por los números. En unas cuantas décadas después de agotar las fuentes de tesoros visibles y ocultas, la recaudación de oro en Sevilla disminuyó hasta los 6.000 y 7.000 libras de oro al año. Recuérdense que eran millones antes. Solo entonces los españoles comenzaron a utilizar sus herramientas de hierro y se pusieron a reclutar nativos para que trabajaran en las minas. Aquel trabajo era tan duro que para cuando finalizaba el siglo el país estaba casi despoblado. Criminales arrasaron con la población, esclavizándola en las minas. Eso hay que celebrarlo el 12 de octubre. Para cuando finalizaba el siglo el país estaba casi despoblado y la corte de España se vio obligada a imponer restricciones en la explotación de los trabajadores nativos. Después que ya estaban casi eliminados, extinguidos, y que la corona dice, no, esperen ahí, porque si los extinguimos a todos, ¿quién que va a trabajar por nosotros? O sea, no estaban haciendo un bien. No era porque querían cuidar a los indígenas, a estos reyes de España, es porque la mano de obra se le estaba acabando. Se descubrieron y se explotaron grandes filones de plata como el de Potosí, pero la cantidad de oro obtenida nunca pudo competir con los ingentes tesoros acumulados antes de la llegada de los españoles, ni explicar su origen. Buscando una respuesta al enigma, Rivero von Tschudi Rivero y von Tschudi son dos escritores europeos. Rivero y von Tschudi escribieron, entre comillas, citando, el oro, aunque era el metal más estimado por los peruanos, lo poseían en una cantidad mayor que cualquier otro metal. Si se compara su abundancia en tiempo de los incas con la cantidad que en el lapso de 4 siglos pudieron extraer los españoles de las minas y los ríos americanos, se hace evidente que los indígenas disponían de unos conocimientos acerca de las vetas de este metal precioso que ni los conquistadores ni sus descendientes llegaron nunca a descubrir. También predecían que llegará el día en que Perú retirará de su seno el velo que cubre ahora riquezas más fabulosas que aquellas que se ofrecen en la actualidad. En California, dicen que en California entonces hay riquezas inmensas que están ocultas. California, esa península que comparten Estados Unidos y México. Y cuando la fiebre del oro de finales del siglo XIX dominó Europa, muchos expertos en minería llegaron a creer que el famoso filón madre, la fuente última de todo el oro de la tierra, se encontraría en el Perú. Al igual que en México, la idea generalmente aceptada acerca de las tierras de los Andes, era, en palabras del escritor de apellido Del Mar, decía, entre comillas, citando, los metales preciosos que los peruanos obtuvieron antes de la conquista española estaban compuestos en su mayor parte de oro, obtenido a través del lavado de las arenas de los ríos. No se encontraron pozos nativos, aunque hicieron unas cuantas excavaciones en las laderas de las colinas en afloramientos de oro y plata. Cierra las comillas. Esto, dice Zecharia Sitchin, es cierto en lo que se refiere a los incas de los Andes y a los aztecas de México, pero, dice Sitchin, en tierras andinas, al igual que en México, la cuestión de la minería prehistórica, la extracción del metal a partir de rocas ricas en beta, no ha quedado demostrada. La posibilidad de que mucho tiempo antes que los incas alguien tuviera acceso a las vetas de oro en lugares que los incas no develaron
o incluso ni siquiera conocieran, sigue siendo una explicación plausible de los tesoros acumulados. De hecho, según uno de los mejores estudios contemporáneos sobre el tema, escrito por un tal S.K. Lothrop, llamado Los viajes incas y las despistas sobre los historiadores españoles, dice este escritor, las minas modernas se ubican en lugares de actividad aborigen, se informa con frecuencia de antiguos pozos y se descubren también herramientas primitivas, incluso los cadáveres de mineros enterrados. Y sigue Sitchin, pero la acumulación de oro por parte de los nativos de América, a despecho de su forma de obtención, presenta aún otra cuestión básica. ¿Para qué acumulaban tanto oro? Tanto los cronistas como los expertos contemporáneos, después de siglos de estudio, coinciden en que aquellas gentes no daban un uso práctico al oro, excepto el del adorno de los templos de los dioses y de aquellos que gobernaban al pueblo en nombre de los dioses. Los aztecas derramaron literalmente su oro a los pies de los españoles, creyendo que representaban a la deidad que regresaba. Y los incas, que al principio también vieron, los aztecas en México, ¿no? Aquel error de Moctezuma, que llevó toda su riqueza a los pies de Cortés, pensando que eran los señores aquellos que se fueron, los Anunnaki, y van a regresar, porque físicamente se parecen. El Anunnaki es así, blancos, rubios, ojos azules, muchos de ellos, no todos. Entonces se confundieron, pensando que eran ellos, le pusieron los regalos a los pies de estos ladrones españoles. Fue un error que le costó la vida a miles y miles de ese reino azteca. Los aztecas derramaron literalmente su oro a los pies de los españoles, creyendo que representaban a la deidad que regresaba. Y los incas, que al principio también vieron en la llegada de los españoles el cumplimiento de la promesa de retorno de su deidad desde más allá de los mares, tanto los aztecas en México como los incas en Perú, esperaban la misma cosa. Esta raza de gente de los Anunnaki, los llamados dioses, se fueron y prometieron volver. Y tenían referencia de su físico, por eso se confunden tanto en México como en Perú cuando llegan los españoles. Porque el físico de esta gente que se fueron era así. Nosotros nos parecemos a ellos en ese aspecto, porque fueron ellos que nos crearon. Entonces esa confusión dio pie a toda esa matanza y esa robadera de oro. Nunca llegaron a comprender los indígenas por qué los españoles habían llegado tan lejos y se habían comportado tan mal por un metal al cual el hombre no daba uso. Todos los expertos coinciden en que ni incas ni aztecas en México utilizaban el oro con propósitos monetarios ni le daban un valor comercial. Sin embargo, a las naciones sometidas les hacían pagar un tributo en oro. ¿Por qué? Porque estos indígenas a las naciones que sometían aquí mismo, le hacían pagar un tributo para acumular más oro para esos dioses. En las ruinas de la cultura pre-incaica de Chimú, o sea, antes de los incas, la cultura Chimú, en la costa de Perú, el gran explorador del siglo XIX, el alemán Alexander von Humboldt, ingeniero de minas de profesión, descubrió gran cantidad de oro enterrado en minas. Descubrió gran cantidad de oro enterrado. Aquí hay un error de la imprensa, ¿no? Porque corta la frase y brinca para otra, por eso me confundí. Alexander von Humboldt en el siglo XIX, que era ingeniero de minas de profesión, un explorador alemán, descubrió gran cantidad de oro enterrado junto con los muertos en las tumbas. Aquello le hizo preguntarse por qué enterraban con oro a sus muertos, si éste no se estimaba por su valor práctico, ese oro.
Ahí la pregunta, ¿se creía que de algún modo lo iban a necesitar en la otra vida? ¿O que al reunirse con sus antepasados podrían utilizar el oro del mismo modo en que ellos lo habían hecho una vez? Y si la pregunta desechar es ¿quién había introducido tales costumbres y creencias y cuándo? En la cabeza de estos indígenas. ¿Quién había hecho que se valorara tanto el oro? Y quizá fuera a buscarlo a sus fuentes. La única respuesta que les dieron a los españoles fue los dioses, y enseñaban con el dedo hacia encima, los dioses. ¿De quién es el oro? Le preguntan en español. De los dioses, y señalaban hacia arriba. Vienen en naves, vienen del espacio, los dioses, arriba. La única respuesta que les dieron a los españoles fue los dioses. De las lágrimas de los dioses se había formado el oro, decían los incas. Y así, señalando a los dioses, repetían sin saberlo la afirmación del Señor Yahvé de la Biblia a través del profeta Ageo, capítulo 2, verso 8, cuando dice que el Señor Yahvé ha dicho, la plata es mía y el oro es mío, así dice el Señor de los ejércitos. Yahvé era un guerrero, matón, alcohólico, pedófilo, ladrón, asesino, genocida. Ese era el Señor de los ejércitos, Yahvé, Dios del Antiguo Testamento. Porque si fuera el Dios todopoderoso, creo que el universo, ¿para qué carajo iba a querer plata y oro? Y mujeres y niñas en las matanzas que hacían de los pueblos. Tráiganme las niñas. Parte del botín es mío. Niñas. Mulas, vacas, oro, plata. Se separaba la parte de Yahvé, que no era la parte que se le daba a los sacerdotes que le servían a Yahvé. Era la parte del tipo mismo. La plata es mía y el oro es mío, así dice el Señor de los ejércitos. O sea que esta lectura no se la dicen los padres en la misa a la gente, ni los pastores se la dicen a las ovejas en los cultos. Que ese Dios dijo eso. Le dan 2 o 3 textos ahí todos perfumados, y con eso manipulan a ese grupo de ovejas que cree todo lo que dicen estos locos manipuladores. Y sigue Sitchin diciendo, creemos que en esta afirmación del profeta Ageo, en boca de Yahvé, se encuentra la clave que desvela los misterios, los enigmas y los secretos de dioses, hombres y civilizaciones de la antigua América. La plata es mía y el oro es mío, así dice el Señor de los ejércitos. Vinieron a evangelizarnos en nombre de ese Dios. Buscar plata y oro. La capital azteca Tenochtitlán era una impresionante en México, ¿no? Era una impresionante metrópolis cuando llegaron los españoles. Sus crónicas la describen como una ciudad grande, si no más grande que la mayoría de las ciudades europeas de su tiempo. Bien diseñada y administrada. Miren, los europeos no tenían ni una ciudad que se le acercara a Tenochtitlán. Para que vean lo salvaje que eran aquella gente comparado con lo que encontraron aquí en América. Dicen que vinieron a civilizarnos. Ellos eran los salvajes. Tenochtitlán no tenía comparación en ninguna ciudad europea. En diseño, en arquitectura, todo programado, diseñado matemáticamente. Sus crónicas la describen como una ciudad grande, sino más grande que la mayoría de las ciudades europeas de su tiempo, bien diseñada y administrada, situada en una isla del lago Texcoco, en el valle central de las tierras altas. Estaba rodeada de agua
y cruzada por canales, una especie de Venecia del Nuevo Mundo, la ciudad de Venecia en Italia, que entra el mar y el mar se convierte como en las calles, entonces hay que andar en yolas, barcos pequeños, Venecia. Cuando los españoles llegaron ahí al Golfo de Venezuela, por eso le pusieron Venezuela, porque parecía la pequeña Venecia. Por eso le pusieron Venezuela. Las largas y amplias calzadas que conectaban a la ciudad con la tierra firme impresionaron enormemente a los conquistadores, al igual que las numerosas canoas que surcaban sus canales, las calles inundadas de gente o los mercados repletos de mercaderes y mercancías de todo el reino llegaban a Tenochtitlán. El palacio real tenía numerosas dependencias llenas de riquezas, rodeado de jardines en donde había una inmensa pajarera y un zoológico, una gran plaza rebosante de actividad comercial. Era el escenario de las fiestas y los desfiles militares también. Pero el corazón de la ciudad y del imperio era su enorme centro religioso, un inmenso rectángulo de casi 100.000 metros cuadrados. ¿Recuerdan? En Sumeria, el centro de las grandes ciudades que los Anunnaki le enseñaron a los terrestres a construir, ¿qué era? El templo, le decían los terrestres, que era la residencia del Anunnaki. Y aquí se repite igual en América, porque son la misma gente que vienen acá y le enseñan aquí al indígena a construir con ese esquema. Había multitud de edificios dentro de este recinto sagrado, los más sobresalientes de los cuales era el gran templo, con sus torres, y el templo parcialmente circular de Quetzalcóatl. Había una parte de esa gran construcción que era dedicada a ese Anunnaki, a ese dios, entre comillas, Quetzalcóatl, el Anunnaki. En la actualidad, igual que en Sumeria, en la actualidad la gran plaza llamada el Zócalo de Ciudad de México y la catedral ocupan parte de aquel antiguo recinto sagrado. ¿Ves lo que hicieron los españoles? Destruyeron el recinto sagrado que era dedicado a Quetzalcóatl y construyeron una catedral encima para pagarle la historia al pueblo indígena, que no recuerden nada, ni dónde estaba el templo. Igual hicieron en Perú, construían las iglesias encima de los templos de los indígenas. El trabajo de la religión, destructor de la cultura, igual que los militares. Vinieron a evangelizarnos de esa manera. Entonces la catedral y la gran plaza del Zócalo hoy en México ocupan parte de lo que era aquel antiguo recinto sagrado, al igual que muchas calles y edificios adyacentes. En eso se convirtió el antiguo recinto de Quetzalcóatl. Y en la última, ¿por qué no lo defendió de los españoles? Porque ya se habían ido. Los Anunnaki del planeta Tierra se habían ido. Dice, ahora es posible, tras una excavación fortuita que tuvo lugar en 1978, ahora es posible ver y visitar una parte importante del gran templo antiguo. Y en la última década se ha podido conocer lo suficiente como para hacer una reconstrucción a escala del recinto, tal como fue en sus tiempos gloriosos. El gran templo tenía la forma de una pirámide escalonada, igualito que en Sumeria, los Sigurat sumerio, residencia del Anunnaki en medio de la ciudad, donde vivía el pueblo. El Anunnaki, el centro, era ese gran templo que es la residencia, los terrestres le llaman templo. El gran templo tenía la forma de una pirámide escalonada, ¿ven? Elevándose por pisos hasta una altura de alrededor de 50 metros, con una base de unos 45 por 45 metros, todo calculado, la matemática que los Anunnaki le enseñaron a los terrestres.
Era la culminación de varias fases de construcción, como una muñeca rusa que va saliendo una más pequeña dentro de una más grande, así van hasta que son 6 o 7 muñecas dentro de una grande. Eso es lo que quiere decir, como una muñeca rusa, esas grandes construcciones, ¿no? La estructura externa estaba construida sobre otra interior más pequeña y esta cubría una estructura aún más antigua. En total, 7 estructuras se sobreponían unas a otras, los 7 pisos, igual que en Sumeria. Los sigurá de 7 pisos. En el más alto estaba la nave y la parte donde vivía el Anunnaki. Traen los planos de allá y los repiten aquí. O lo hacen aquí y lo repiten allá. ¿Quién sabe cómo fue? Los arqueólogos pudieron acceder capa tras capa hasta el templo segundo, que fue construido en los alrededores del 1400 después de Cristo. Este templo segundo, al igual que el último, ya tenía las 2 torres gemelas distintivas en su cúspide, simbolizando un curioso culto doble. La torre del lado norte era un santuario dedicado al dios Tlaloc, dios de las tormentas y los terremotos. Era por el arma que tenía, es el mismo Texup allá en Mesopotamia. La torre sur estaba dedicada a la deidad tribal azteca Huitzilopochtli, su dios de la guerra. No dice Yahvé, yo soy un dios guerrero. Aquí el Anunnaki, un Anunnaki. Huitzilopochtli, el dios de la guerra. Esa gente hacían guerra por el poder constantemente entre ellos. Y metían a los terrestres en las guerras de ellos también. Se les representaba habitualmente con una arma mágica llamada la serpiente de fuego, la tecnología del Anunnaki que el terrestre no conoce, le llaman la serpiente de fuego, lanzaba algún rayo, algo. Esa arma llamada la serpiente de fuego, en la mano de ese dios, Anunnaki. Es igual, señores, recuérdense que están hablando de tecnología miles de años atrás que el terrestre no conoce, que la usa esta raza de gente, ¿no? La serpiente de fuego, la nave, la serpiente emplumada, que es la nave del Anunnaki, la serpiente de fuego, un alma que lanza rayos, que el terrestre no conoce la tecnología y la asemeja con algo que él conoce. Parece una serpiente de fuego que lanza fuego por la boca. Las serpientes no lanzan fuego por la boca, pero es la imagen que agarra el terrestre que no conoce el nombre de la tecnología y la relaciona con algo que él conoce. Esa nave, cuando se le va, parece una serpiente con plumas y pusieron la serpiente emplumada. El arma que lanza fuego, esa alargada, parece una serpiente de fuego. Es normal, no es nada extraño. Como ya les dije antes, ¿no? Usted pasa con un avión pequeño por encima de una tribu de indígenas, hoy, día de hoy, indígenas que nunca han tenido contacto con los blancos, y estos van a describir eso que vieron como un pájaro de metal, o un águila de metal, porque es la imagen que ellos tienen de algo que vuela. Pues es un pájaro de metal, porque brilla. Entonces es normal ese tipo de comparaciones, no es nada extraño. Dice, las torres gemelas distintivas en su cúspide, simbolizando un curioso culto doble. La torre del lado norte era un santuario dedicado a Tlaloc, dios de las tormentas y los terremotos. La torre sur estaba dedicada a la deidad tribal azteca Huitzilopochtli. Son gente de esa raza. Su dios de la guerra. Se le representaba habitualmente con un arma mágica llamada la serpiente de fuego, con la cual habría derrotado a 400 dioses menores. ¿Ven? Armas de ellos lo utilizaban en la guerra. Ustedes recuerdan en la Biblia, ¿no? Cuando, ya que en el libro de las hazañas de Josué, que Dios en una noche, o cuando fue el rey mesopotámico, ya que fue Nabucodonosor invadir Jerusalén, no consiguió entrar en una noche, dice el ángel del Señor, que es simplemente un mensajero que manda a ese Señor, que es un Anunnaki. Y ese ángel significa mensajero.
alado porque viene en una nave y mató más de 85,000 en una noche del ejército de Nabucodonosor. Cuando amaneció, el tipo se salvó y se retiró corriendo para Babilonia de nuevo. ¿Qué arma usó ese que vino y hizo esa matanza en pocas horas de la madrugada? 85,000 militares muertos en un segundo. Pues eso son la tecnología de ellos, ¿no? 2 monumentales escalinatas llevaban hasta la cúspide de la pirámide por su lado occidental, una para cada torre. Ambas estaban decoradas en su base con 2 feroces cabezas de serpiente talladas en piedra. Tenían la tecnología de tallar la piedra. Los Anunnaki le enseñaron a muchos terrestres esa tecnología. Siendo una de ellas la serpiente de fuego de Huitzilopochtli. Se le presenta en hay una representación de Huitzilopochtli. Se nota que no es indígena. Tiene barba, tiene la nariz fina, el europeo, en los ojos verdes. Y se eleva, tiene alas, se puede elevar en el cielo, en el aire. Y la mano tiene el arma, como si fuera una serpiente lanzando fuego. El arma, que el terrestre la identifica con la serpiente que lanza fuego, como ya les expliqué. Entonces ven como guerreaban entre ellos. Recuerdan el libro, la guerra de los dioses y los hombres, guerra por el poder entre ellos. Y metían a los ejércitos terrestres ahí. Entonces, cabeza de serpiente talladas en piedra, siendo una de estas tallas la serpiente de fuego de Huitzilopochtli, y la otra la serpiente de agua que simbolizaba Tlaloc. En la base de la pirámide se encontró un disco de piedra grande y grueso, en cuya parte superior había tallada una representación del cuerpo descuartizado de la diosa Coyolxauhqui. Según la tradición popular azteca, se trataba de la hermana de Huitzilopochtli, y tuvo un percance con él durante la rebelión de los 400 dioses, en la cual se vio involucrada. Había traiciones entre ellos para agarrar el poder. Parece que su destino fue una de las razones de la creencia azteca de que había que aplacar a Huitzilopochtli con la ofrenda de los corazones de víctimas humanas. Ningún Anunnaki le pidió a ningún terrestre, ninguno de esos dioses le pidieron al terrestre que le matara gente, que le ofreciera corazón. Es el terrestre que toma esas cosas pensando que así va a venerar o a hacer que se sienta bien esa divinidad. Digamos, cuando usted ve en ese tipo que viene y dice, esa es la Virgen María, mira, blanca, bonita, es una extraterrestre o terrestre de otra raza. Llega en una nave, no conocen esa tecnología, ¿no? Entonces inventan historias y se arrodillan cuando ven a esa persona que está enfrente de ellos, pero esa persona no le pidió que se arrodillara. Es una actitud que toma ese indígena porque él quiere, porque piensa que así venera a esa persona, le muestra respeto. Como hacen los seguidores de Alá, que levantan el trasero y se arrodillan la cabeza y ponen la cabeza en la tierra. Los cristianos que van y se arrodillan y se pelan las rodillas, pensando que así es que veneran a su Dios. Son actitudes que invierte el mismo terrestre. No que se le pidió a aquel le pidió para que hicieran eso. Y entonces se ha llegado a tal extremo que si usted no hace eso, usted le está faltando el respeto a esa supuesta divinidad, ¿no? Si no se arrodilla. Todo el mundo se arrodilla y aquel está en pie, como que es una falta de respeto. O sea, usted no tiene decisión propia, tiene que hacer lo que hace la manada para poder estar bien. Si usted está desnivelado, hay que nivelarlo, aunque sea la mala. Cosas más absurdas esas religiones, ¿no? Y esas ideologías así. El motivo de las Torres Gemelas quedó realzado posteriormente en el recinto sagrado con la erección de dos, o sea, se levantó erección de 2 pirámides coronadas con torres, una a cada lado del gran templo, y 2 más algo más atrás, hacia el oeste.
las dos últimas flanqueaban el templo de Quetzalcóatl. Esto lo dice Zecharia Sitchin porque visitó esos lugares en México, en Guatemala, todo eso, él andó todo. A cada lado del gran templo, las dos últimas flanqueaban el templo de Quetzalcóatl, que tenía la poco habitual forma de una pirámide escalonada, regular por delante, pero con una estructura escalonada circular por detrás, desde donde seguía elevándose hasta convertirse en una torre circular con cúpula cónica, observatorio astronómico. Dingisida, Quetzalcóatl le enseñó a toda esa gente a observar los cielos y a leer las señales en el espacio, la astronomía. La cúpula cónica, todavía hay muchos de esos observatorios astronómicos en nuestro continente y en otras partes del mundo. Muchos creen que este templo servía como observatorio solar para observar el espacio y leer las constelaciones. Los Anunnaki se llevaban por esa tecnología. Un tal A.F. Aveni escribió un libro llamado Antigua Astronomía de Mesoamérica. Concluyó en 1974 que en los días de los equinoccios, 21 de marzo y 21 de septiembre, cuando el Sol se eleva en el este, exactamente sobre el ecuador. ¿Saben lo que es el ecuador? La línea que imaginariamente corta el planeta en dos mitades. Usted va a Ecuador, donde pasa esa línea imaginaria, y a otras partes donde pasa esa línea imaginaria, en Brasil, y en otras partes donde va esa línea, y coloca una vasija de agua de un lado donde pasa la línea y el agua comienza a girar en un sentido. Pega esa misma vasija y la coloca del otro lado donde pasa la línea y el agua gira en sentido contrario. Entonces, esa línea ecuatorial es real. Entonces, esta Aveni hace esa investigación. Dice, cuando el Sol se eleva en el este exactamente sobre el ecuador, la salida del Sol se podía ver desde la torre de Quetzalcóatl, justo entre las dos torres de la cúspide del gran templo. Y ello es posible porque los arquitectos del recinto sagrado habían erigido los templos a lo largo de un eje arquitectónico que no estaba alineado exactamente con los puntos cardinales, sino con un eje desviado 7,5 grados hacia el sudeste. Así se compensaba exactamente la posición geográfica de Tenochtitlán, al norte del Ecuador, permitiendo la visión del Sol en aquellas fechas cruciales, elevándose por entre las dos torres gemelas. Pura astronomía, arquitectura, geometría de los Anunnaki le enseñaron a los terrestres, que todavía al día de hoy no se usa exactamente para hacer esas grandes construcciones. Miles de años están igualitas hasta el día de hoy. Aunque los españoles pudieran no darse cuenta de este sofisticado detalle del recinto sagrado, las crónicas que dejaron hablan de su asombro al encontrarse no solo con un pueblo cultivado, sino también con una civilización muy similar a la española. Aquí, al otro lado del mar, de lo que había sido un océano prohibido, se tenía miedo de meterse en estos océanos, como que iban a caer en un precipicio, por el desconocimiento geográfico que tenían del planeta. Había a todos los efectos aislados del mundo civilizado europeo, había un estado encabezado por un rey, al igual que en Europa. Habían nobles, funcionarios y cortesanos, llenaban la corte real. Había emisarios que iban y venían por todos los reinos. Se obtenía tributo de las tribus vasallas. Los ciudadanos leales pagaban sus impuestos. En los archivos reales se conservaban los registros escritos de las riquezas, las dinastías y las historias tribales. Los españoles nos llenaron la cabeza de que esta gente aquí, esos indígenas salvajes, no tenían escrito. Es falso. ¿Ves? Todo registrado en escritos. Había artes y oficios
música y danza, había festividades relacionadas con las estaciones y días sagrados prescritos por la religión, una religión de Estado, al igual que en Europa. Y había un recinto sagrado con sus templos, capillas y residencias rodeados por un muro, al igual que el Vaticano en Roma, recorrido por una jerarquía de sacerdotes que, al igual que en Europa, no eran solo custodios de la fe e intérpretes de la voluntad divina, sino también guardianes de los secretos del conocimiento científico. Recuérdense que los sumos sacerdotes y los sacerdotes fue una clase que la Anunnaki seleccionó cuando erigió su residencia y le transmitió unos conocimientos a esa clase de gente que el pueblo común no tenía. Eso eran los astrónomos, los matemáticos, los científicos, los arquitectos, los ingenieros. Esa clase fue concentrando el poder del conocimiento que ese Dios les transmitía. Por eso que era que esa gente tenía los conocimientos concentrados en ellos, los sacerdotes y los sumos sacerdotes. Igual en Sumeria que aquí en América, ¿ven? Los indígenas tenían la misma estructura. El conocimiento profundo, astronómico, matemático, gramático, de arquitectura, lo tenían ese grupo de personas que vivían en el templo, en la residencia del Dios. Porque esos señores, los llamados dioses, le transmitían a esa clase esos conocimientos y no se la transmitían al pueblo común en general. Astrología, astronomía, todo. Eran custodios no de la fe solamente, eran intérpretes de la voluntad divina, pero también guardianes de los secretos del conocimiento científico, astronómico, de medicina y todo. En la astrología, la astronomía y los misterios del calendario eran fundamentales. Algunos cronistas españoles de la época, intentando contrarrestar las embarazosas impresiones positivas de lo que deberían haber sido unos indios salvajes, le atribuyeron a Cortés una reprimenda a Moctezuma por adorar ídolos que no son dioses sino demonios malignos. Es como interpretaron los españoles, intentando contrarrestar la ignorancia de ellos frente a estos avances, a nivel de estructura, de ideología. Como no entienden nada de ese monte de burro, entonces dice que son ídolos que no son dioses, sino demonios malignos. Entonces los servidores son gente maligna, hay que terminarlos. O se convierten al bien, que es la religión católica, o los exterminamos porque siguen algo maligno. Todo eso de brujería, esos nombres lo inventaron los españoles para aplicárselo a la religión de los indígenas o a la religión de los africanos. Hasta el día de hoy, esas palabras no existen en esas religiones. Brujo, brujería. Eso lo inventaron los españoles para descalificar, porque estas expresiones eran más avanzadas que las de ellos. Una influencia nefasta que supuestamente Cortés se ofrecía a contrarrestar, construyendo en la cima de la pirámide un santuario con una cruz y la imagen de Nuestra Señora. Bernal Díaz del Castillo, Historia verdadera, narra esto. Pero para asombro de los españoles, el símbolo de la cruz ya era conocido de los aztecas, porque el símbolo de la cruz es el símbolo del planeta Nibiru, igual que los sumerios, que los hindúes, que los egipcios, que los griegos. Ya conocían el símbolo de la cruz en el espacio, era Nibiru. Aquí ya estaba. Esa crucecita que trajeron los españoles decía menos que la cruz que tenían los indígenas acá. Dice, para asombro de los españoles, el símbolo de la cruz ya era conocido de los aztecas, que la tenían por un símbolo de significado celestial, el dios celeste, Nibiru, el planeta, el dios celeste, y que figuraba como emblema del escudo de Quetzalcóatl, un Anunnaki que tenía como símbolo la imagen de su planeta, el planeta que lanza rayos, parece una estrella, parece una cruz, que aparece
en una pintura de Quetzalcóatl, tiene un arma en la mano y aquel escudo con una cruz que es el símbolo del planeta Nibiru, que tiene como una cola de fuego. Pero además, por entre el laberinto de un panteón de numerosas deidades, se podía ver la creencia subyacente en un Dios supremo, un creador de todo. Los Anunnaki creen en el creador de todo, no esta sinvergüencería que traen las religiones del judaísmo, del islam y del catolicismo. Esos dioses mediocres, manipuladores, guerreros, matones, borracheros, bebedores de vino, que les gusta agarrar vírgenes, niñas. El Anunnaki cree en el creador de todo. No se define, no hay manera de con palabras decir qué es, dónde está, no hay término para definir el creador de todo. Yo les digo, en ese que hay que creer. Ellos son más desarrollados que nosotros, creamos en ese, como ellos dicen, el creador de todo. ¿Dónde está? ¿Quién es? No hay respuesta a esas cosas, por eso no se puede manipular. Como estos diosesitos que tienen estas tres grandes religiones acá. Y cada uno, cada pastor y cada padre, cada escriba o cada de esos del Islam manipula como le dé la gana. Por eso hay gente, te ven en todas las religiones, el Islam, el catolicismo, el Israel, gente que son fanáticos y otros que no son fanáticos. Están todos divididos en grupitos llamados sectas, ¿no? Entonces cada una interpreta a su Dios como le da la gana. Si hay que matar a esto, hay que matarlos a todos. Porque según nuestra interpretación, Dios decide esto, ¿ves? Esas son marionetas, esos dioses de los terrestres. Lo ponen a hacer lo que ellos les dé la gana. El Anunnaki cree en el creador de todo y le transmitió esa creencia aquí. De muchos terrestres la copiaron, otros no. ¿Ves? Entre esta gente, Quetzalcóatl, existía la creencia en el creador de todo. ¿Quién le enseñó eso? El Anunnaki. Creador de todo. Algunas de las oraciones que le dedicaban resultaban incluso familiares. He aquí unos cuantos versos de una oración azteca conservada en español a partir de la lengua original náhuatl. Dice esa oración, hablando del creador de todo. Tú habitas los cielos. Tú sostienes las montañas. Tú estás en todas partes. Eres eterno. A ti se te suplica y se te ruega. Tu gloria es eminente. No hay templo que agarre esa divinidad. No hay lugar en la tierra donde él pueda vivir o que se le construya para él estar. Es hablando del creador de todo, no uno de ellos, los dioses. Está en todas partes. Nosotros somos parte de él, el universo es parte de él. El creador de todo. Tú habitas los cielos. Tú sostienes las montañas, tú estás en todas partes, eterno. A ti se te suplica, el tiempo no lo limita. A ti se te suplica y se te ruega, tu gloria es eminente. Roguémosles a ese creador de todo, creamos en ese creador de todo, pidámosle a ese creador de todo, que no es manipulable. La mente humana no llega a lo que es. Esos diosesitos de estas grandes religiones son las cosas más ridículas que existe. La gente lo usa, hasta la gente más analfabeta utiliza estos diosesitos de estas tres religiones para que haga lo que ella le da la gana, ¿no? Cuando la mamá no quiere que la hija se enamore de un moreno, le dice, mi hija, ese no es el hijo. Dios me dijo que ese hombre no te conviene. Cuando la mamá ve un tipo blanco que tiene dinero, va y le dice a la hija, la vuelve y usa la misma manipulación religiosa, ¿no? Mi hija, Dios me dijo que ese es el hombre que te conviene. Es dinero que está buscando la sinvergüenza y usa a Dios como le da la gana a ella. El Dios no habló por ningún lado. Ven, esos dioses que tenemos de esas grandes religiones son marionetas que el terrestre manipula como le da la gana. Crean en el creador de todo, como hacen los Anunnaki. Vean algunas características. Tú habitas los cielos, o el universo, parte de él. Tú sostienes las montañas. Tú estás en todas partes. Eres eterno. El tiempo no te afecta. A ti se te suplica y se te ruega. Eso hacen los Anunnaki. El verso aquí de esa oración está
La Anunnaki le enseña al indígena, característica del creador de todo. A ti se te suplica y se te ruega, tu gloria es eminente. Vamos a hacer una parada por aquí, señoras. Gracias a todas y a todos los que nos ven en este canal. Hasta la próxima lectura.